¿Sabías que anteriormente se creía que las campanas tenían poderes sobrenaturales? Eso estaba muy relacionado a la religión cristiana, e incluso cuando se instalaba una nueva campana normalmente se hacían celebraciones y banquetes. De hecho, el siglo XIV fue un siglo lleno de calamidades. Entre muchas de estas horrores que atacaron a la humanidad, uno de ellos fue la peste negra, y en su tiempo se creía que las campanas podían llegar incluso a ahuyentar la peste. Incluso casi 300 años después, el inglés Francis Hearing, en su obra Reglas, Instrucciones o Advertencias para épocas de contagio pestilencial, aconsejaba que las campanas de las ciudades tenían que sonar con frecuencia para purificar el aire. También se llegaba a pensar que en los entierros, al sonar las campanas, se podía ahuyentar al fantasma del difunto. Los romanos también celebraban en el mes de mayo una fiesta en honor de los muertos y lo hacían tocando las campanas, haciendo que estos se alejaran de la vida terrenal y se encaminaran a seguir adelante. El pontificio romano también se recomienda tocar las campanas para expulsar los espectros de los muertos. Muchísimas leyendas e historias paranormales sobre campanas que se tocan por sí solas sin la intervención del humano. Alejandro Dumas, por ejemplo, en sus cuentos de viajes por el sur de Francia, cuenta que en 1407, entre los muchos sonidos extraños que llegó a escuchar en sus viajes, estaba en especial el tañido de una campana, y que esta sonó justamente antes de que se hundiera un antiguo puente sobre el Ródano. Hasta mediados del siglo XVIII se creía en la ciudad polaca de Breslau que si la campana de la catedral sonaba por sí sola, quería decir que uno de los canónigos iba a morir. También se creía en la antigüedad que las brujas le tenían miedo y odio a las campanas de las iglesias, e incluso se les acusaba de salir en las noches y robarlas de sus campanarios. En Canewdon, en Inglaterra, también tienen una leyenda relacionada a uno de sus ríos. Se decía que 7 brujas habían lanzado una campana al agua que durante fuertes tormentas todavía se podía escuchar sonar. Hasta el año 1852, en Malta, se tenía la costumbre de girar las campanas cuando había tiempos de sequía, pues se creía que al hacer esto se podían invocar a las tormentas. En Devon, Inglaterra, se hacía todo lo contrario. Cuando comenzaba la tormenta, comenzaban a tañir fuertemente las campanas con la esperanza de que esto pudiera ahuyentar al espíritu de los relámpagos. Incluso en el arte histórico, sobre todo de la época romántica, siempre se ha podido ver una especie de batalla entre el bien y el mal, pero en este caso representado entre las campanas y las brujas.